Hello there, this is your teacher Daniel Medina and today we're going to work and learn about the past continuous. En este video vamos a aprender sobre el pasado continuo. En primer lugar, pues es importante saber que el pasado continuo se forma por el verbo en pasado, sería la forma del verbo to be en pasado, was o were, ¿sí? Y el continuo vendría siendo el verbo principal que iría con ing, es decir, ing. Por ejemplo, yo estuve comiendo. I was eating pasta. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, importante delimitar la parte afirmativa. ¿Cómo se forma la parte afirmativa? Vamos a mirar, por ejemplo, para el verbo watch, que es el verbo mirar, mirar televisión, o mirar, no sé, algo en el laptop o demás. Entonces, por ejemplo, I watched vendría siendo el pasado. Yo miré. Pero si yo lo quiero utilizar en pasado continuo, es yo estaba mirando. Yo estaba mirando, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos I was watching. Yo estaba mirando. Yo miré. I watched. Siguiente ejemplo. Por ejemplo, you watched TV last night. Tú miraste televisión anoche, ¿cierto? Si yo quiero decir que tú estabas mirando televisión, pues tengo que hacer un pequeño ajuste. Cambio, ¿cierto? Cambio aquí el orden de los verbos. Por ejemplo, you were, tú estuviste, watching, mirando. Recuerden que la ing en este caso es la terminación ando, endo, indo. You were watching. He watched, él miró. ¿Cómo digo? Él estaba mirando. Lo cambio. Hago la misma modificación. He was watching, él estaba mirando y puedo completar la oración. She watched. Ella miró. ¿Cómo digo ella estaba mirando? Fácil, ¿cierto? She was watching. Ella estaba mirando. It watched. De pronto si me refiero al perrito. It. Recuerden que el it lo utilizamos para referirnos a el pronombre personal para las cosas, animales u objetos. Entonces, este miró. Entonces, ¿cómo digo que este perrito estaba mirando? It was watching. Este estaba mirando. Nosotros miramos. We watched. Como digo, nosotros estábamos mirando. We were watching. ¿Sí? Nosotros estábamos mirando. You watched. Ustedes miraron. Como digo, ustedes estaban mirando. You were watching. Y finalmente, they watched, que vendría siendo la forma del pasado, ¿cierto? Ellos miraron. Como digo, ellos estaban mirando. They were watching. Y así sería la conjugación de la parte afirmativa. Importante tenerla presente. ¿Qué es importantísimo? Reconocer que las terceras personas se conjugan, ¿cierto? El verbo to be para las terceras personas en pasado o en pasado continuo es diferente, ¿cierto? Was, ¿cierto? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were, ¿cierto? Vamos a mirar la parte negativa. Sencillísimo. Sencillísimo. Entonces, tendríamos que yo no estaba mirando. I wasn't watching. Yo no estaba. Es decir, que ¿qué hicimos? Le agregamos únicamente la partícula not inmediatamente después de la conjugación del verbo to be, que vendría siendo el verbo auxiliar, ¿no es cierto? Por ejemplo, you were not watching o you weren't watching, ¿cierto? Tú no estabas mirando, ¿sí? Tal cosa. ¿Mm? Siguiente. He was not watching o he wasn't watching. Él no estaba mirando. Ella no estaba. She was not watching or she wasn't. Tener presente también la parte de de las contracciones, que es, en este caso, pues la contracción es la unión del verbo, de la forma del verbo auxiliar, en este caso el verbo to be, y la unión con la partícula not. ¿Listo? It wasn't watching. Este no estaba mirando. We were not watching. Nosotros no estábamos mirando. You were not watching o you weren't watching. Ustedes no estaban mirando.
And they were not watching or they weren't watching. Ellos no estaban mirando. Entonces, sencillísimo. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente para esto? La partícula not inmediatamente después de la conjugación, ¿cierto? Correspondiente del verbo auxiliar to be. Y el verbo principal sí va con ing. Bueno, para la parte de las interrogative, vamos a hacer esto va a ser muy sencillo. Tomamos prácticamente una, una oración en afirmativo y simplemente lo que hacemos es convertir. Ponemos es decir, cambiamos de posición. Por ejemplo, I was watching. Yo estaba mirando televisión, por ejemplo. ¿Cómo creo la pregunta? Simplemente voy a poner en primer lugar el was, que vendría siendo el verbo auxiliar, luego el sujeto y luego sí el verbo principal con ing. Was it watching? Siguiente pregunta. Bueno, vamos a mirar. Por ejemplo, were you watching? ¿Estuviste mirando tal cosa? Y hay diferentes maneras de responder. Yes, I was. Yes, you were. No, I wasn't. No, you weren't. ¿Sí? Son preguntas cortas y respuestas. Preguntas y respuestas cortas, ¿verdad? Para el caso de he was watching, esa oración está en presente simple, en presente continuo. Estábamos hablando del pasado continuo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el pasado continuo. He was watching. Él estaba mirando. ¿Cómo hago la pregunta? Simplemente cambio de posición. Was he watching? Y ya está. Simplemente cambio. Was he watching? ¿Estaba él mirando? Was she watching? ¿Estaba ella mirando? Simplemente cambio la posición. O was it watching? ¿Estaba este mirando? Las respuestas, ¿cierto? Pueden ser corticas. Yes, she, he, it was, o no, he, she, it was, dependiendo de. You were watching. We were watching. Nosotros estuvimos mirando. ¿Cómo hago la pregunta? Simplemente pongo el were primero, luego pongo el sujeto y luego sí el verbo principal con ing. Were we watching? ¿Estuvimos mirando? Siguiente, you were watching. Ustedes estuvieron mirando. ¿Cómo hago esa pregunta? Cambio la posición. Were you watching? ¿Estuvieron ustedes mirando? Y la última, they were watching. ¿Cómo hago la pregunta? Cambio la posición. Were they watching? Y las diferentes formas para responder. Tenemos aquí unos casos. What was he doing yesterday at 7 a.m.? ¿Qué estuvo haciendo él ayer a las 7 de la noche? For example, he was having a shower. Él estaba tomándose una ducha. Por ejemplo, she was having a shower. Él estaba tomando una ducha. What were you doing yesterday at 7 a.m.? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 7 de la mañana? ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Por ejemplo, yesterday at 7 a.m. I was getting up. Ayer a las 7 de la mañana me estaba levantando. Por ejemplo, what was he doing yesterday at 7:30 a.m.? ¿Qué estaba haciendo él ayer a las 7:30? He was, por ejemplo, at 7:30 a.m. he was having breakfast. Él estaba desayunando. ¿Sí? What were you doing yesterday at 7:30 a.m.? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 7:30 de la mañana? ¿No es cierto? Algunas preguntas para reflexionar. What was he doing yesterday at noon? ¿Qué estaba haciendo él ayer al mediodía? So, for example, he was playing football at school. Él estaba jugando fútbol en el colegio. What were you doing yesterday at noon? ¿Qué estuviste haciendo ayer al mediodía? Think about it. Bueno, otra pregunta. What was he doing yesterday at 4 p.m.? ¿Qué estaba haciendo él ayer a las 4 de la tarde? He was doing his homework. Él estaba haciendo su tarea. What were you doing yesterday at 4 p.m.? ¿Qué estaban haciendo ustedes a las 4 ayer? And what was he doing yesterday at 9 p.m.? ¿Qué estaba haciendo él ayer a las 9 de la noche? So, he was watching TV.
Él estaba mirando televisión. And that was all for today. Y eso fue todo, queridos estudiantes. Espero haya sido un poco enriquecedor este video y nos vemos en nuestras actividades.